Ahí puse a grabar. Bueno, hoy nos toca ya ir cerrando con esta pequeña serie que tuvimos y quería ponerle un título al mensaje de hoy. Tuvimos el primer mensaje que fueron solteros para la gloria de Dios, ¿no? Para la obra de Dios. El segundo mensaje fue hombres y mujeres de Dios y hoy se trata de novios para la gloria de Dios. La semana anterior al campamento intentamos responder dos preguntas, que fue ¿cómo sé qué es la persona indicada? ¿Quién es la persona indicada para mi vida? Y cuándo es tiempo de ponernos de novios. Ya nos llevamos un tiempo hablando, nos conocemos. Bueno, respondimos el quién y el cuándo. La idea de hoy es que veamos cómo es un noviazgo bíblico. Una de las cosas que decíamos la otra vez, no sé si recuerdan, es que por naturaleza somos seres que no saben. Somos seres que no saben nada. Por eso su palabra constantemente nos instruye y nos enseña sobre cosas básicas de la vida. Nos enseña cómo amar, nos enseña cómo perdonar, nos enseña cómo debemos ofrendar, cómo debemos actuar en nuestros trabajos, con nuestros jefes, cómo nos debemos comportar con los gobernantes, en la sociedad. Todo es enseñanza, es decir, por naturaleza no sabemos hacer bien las cosas y nuestro Señor nos tiene que enseñar por medio de su palabra cómo debemos ser. Bueno, nadie nació sabiendo cómo ser un buen novio o cómo ser una buena novia. Nadie nació sabiendo cómo ser un buen esposo o una buena esposa. Entonces, la idea de hoy es que los puntos que vamos a ver, los ítems, nos ayuden a entender cómo es un noviazgo, qué características debo tener yo como novio o ustedes como novias, ¿no? En su relación con su pareja. Y estas características tienen que estar a la luz de sus vidas, todos los días, constantemente. Y lo lindo de esto es que estas características no quedan en el noviazgo, porque el noviazgo viene a ser una sombra de lo que va a ser el matrimonio. Es decir, que si ustedes están viviendo un noviazgo bíblico, van a vivir un matrimonio bíblico, que es lo importante, porque la meta del noviazgo es casarnos. Así que vamos con los puntos. La primera característica que tiene un noviazgo bíblico es puro. Así que los invito a que me acompañen a Efesios capítulo 5, Efesios 5, 31 vamos a estar leyendo. ¿Lo tienen? Antes de leer, quería hacerles una pregunta, porque es sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre la pureza. Si a los solteros, si yo vengo y les pregunto, ¿por qué deben llegar virgen al matrimonio? ¿Saben por qué deben llegar vírgenes al matrimonio? Bíblicamente, porque es algo que entre nosotros lo sabemos, o sea, sabemos que debemos llegar en estado puro a nuestro matrimonio. La pregunta es, ¿por qué? Y los casados, quería preguntarles, si viene un joven y te hace esta pregunta, si viene un joven y te dice, ¿por qué debo llegar virgen al matrimonio? ¿Tenés las herramientas para respondérselo? ¿Tienen las herramientas para responder esta pregunta de una manera bíblica? Bueno, para responder esto, debo ir al principio, ¿no? ¿Son buenas las relaciones sexuales? ¿Qué piensan? Es duro este tema, es durísimo. ¿Son buenas las relaciones sexuales? Richard en el campamento nos compartía acerca de Génesis 1:28, no lo busquen, dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es un mandamiento del Señor multiplicarse, ¿no? ¿Y cómo viene la multiplicación? Richard nos decía que Adán veía cómo todos los animales se multiplicaban, ¿no? Y él nada todavía, porque no tenía su ayuda idónea. Bueno, la multiplicación viene por el sexo, por las relaciones sexuales. Entonces, podríamos decir que las relaciones sexuales para Dios son buenas. Pero hay un pero, solo en un ámbito. Solo Dios las aprueba en un lugar.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse. Es decir, que si el Señor lo creó, es bueno. Ahora, ¿cuál es el ámbito correcto de las relaciones sexuales? El matrimonio. Es en el único lugar que están aprobadas las relaciones sexuales. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor, hay dos pecados que castiga: la fornicación y el adulterio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y sigue dando una lista, ¿no?, de todos los pecadores que no van a entrar en el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los adúlteros. Es decir que Dios condena estos dos pecados. ¿Qué es la fornicación? Es el acto de tener relaciones sexuales de manera voluntaria entre dos personas que no están casadas entre sí, es decir, previo al matrimonio. Y el adulterio es el acto de tener relaciones sexuales de manera voluntaria en la que al menos una de las personas está casada con otra persona, es decir, no con la pareja con la que comete el pecado, implica una violación al compromiso matrimonial, es decir, el adulterio son las relaciones sexuales por fuera de tu matrimonio. Entonces, podríamos decir en este primer punto que debemos llegar vírgenes al matrimonio, puros, porque las relaciones sexuales solamente están aprobadas dentro del matrimonio. Y podríamos cerrar este punto de esta manera, pero podemos hilar un poco más fino, y por eso el texto que les hice buscar. Efesios, capítulo 5, versículo 31 y 32. Si ustedes van al versículo 21 y arrancan a leer todo el texto, Pablo está haciendo la comparación entre Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hasta acá. ¿Cuál es este misterio que nos está hablando Pablo? Este misterio está revelado en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo, que es la representación, esta gráfica, ¿no? Esta imagen de Cristo vendría a ser el esposo, y la novia viene a ser la iglesia, ¿no? Esta figura de Cristo y el esposo, la novia y la iglesia, nos viene a traer una imagen acerca de la santidad. Si van al versículo 25 del mismo texto, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y esto es lo importante, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que viene a buscar nuestro Señor? Una iglesia santa y sin mancha, pura. ¿Pueden ver la pureza en esa iglesia? Bueno, lo mismo nosotros cuando nos vamos a casar. Debe estar esa pureza en nosotros, en esa novia. Pensaba un poco en esto, ¿no? Cuando se van a casar, ¿la novia de qué se viste? De blanco, ¿no? ¿Y el blanco qué es? Demuestra pureza, ¿no? ¿Ven que entienden por qué las novias se deben casar de blanco? Pero conscientemente, yo hoy en día veo este mundo perdido y hay tanta gente que se casa y la novia se casa de blanco como si fuese nada, como si fuese algo simbólico solamente, pero hay un trasfondo tan importante, hay una pureza detrás de eso, impresionante. ¿Pueden ver cómo el mundo roba los regalos que Dios nos dio a nosotros y los corrompen mediante su uso indebido? ¿Pueden ver cómo las relaciones sexuales este mundo las corrompe y las empiezan a utilizar para sus placeres, para sus deleites, para su satisfacción y no para la adoración al Señor, no para darle la gloria a Él?
¿Cómo le damos la gloria al Señor? Bueno, para multiplicarnos. Es lo que Él nos mandó. Es a lo que debemos obedecer. Y quiero abrir un paréntesis acá, porque nos podríamos quedar con la pureza, con las relaciones sexuales solamente. Y me parece que no es una idea completa. Porque estaríamos limitando nuestra pureza a nuestro noviazgo. Hermanos, ser puros no significa solamente llegar vírgenes al matrimonio. Ser puro significa que me debo cuidar hasta los besos que me doy con mi novia. Ser puro significa que me debo cuidar hasta la manera que me estoy abrazando con mi novia. Ser puro significa que debo cuidar mis conversaciones que estoy teniendo. Cómo miro a mi pareja. A ese punto debo llevar la pureza. Y no significa que todas estas cosas son pecados, porque no es pecado que se den besos, no son pecados que se den abrazos, no son pecados que se acaricien, pero su uso indebido te puede llevar a pecados, y ahí está el problema. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. No fuimos llamados a ver hasta qué punto puedo llegar a aguantar a darme besos y no pecar. No fui llamado a probar los límites. No es a lo que fuimos llamados. El texto dice, huyan de las pasiones juveniles. Huyan, salgan de ahí, váyanse. ¿Saben por qué está este texto? Porque el Señor nos conoce mejor que a nosotros mismos. Y sabe que si nos ponemos a probar esas cosas, vamos a caer en pecados. El huir no solo te cuida de pecar, sino que cuida tu testimonio. Y yo esto lo veo muy importante, hermanos. Yo no veo cristianos besándose desenfrenadamente. Yo veo a la gente del mundo como se besa desenfrenadamente en una plaza, en un shopping. Yo si veo dos personas besándose sin ningún tipo de pudor en un lugar público, y a mí me daría que dudar, porque el cristiano está buscando la pureza. El cristiano está entendiendo que esos besos no son apropiados en el noviazgo. El cristiano entiende que hay un lugar mejor para esos besos. Y va a ser en el matrimonio. Y van a ser disfrutados mucho más que en ese noviazgo, en el lugar incorrecto. Para cerrar este punto de la pureza, pensaba en esto, ¿no? Agustín, ¿qué pasa si yo caí en pecado y tuve relaciones antes de casarme? O si somos una pareja de novios que caímos, porque al fin y al cabo es un pecado también la fornicación. Es un pecado de la misma manera que es un pecado que mientas. Podemos caer. Bueno, nuestro Señor es capaz de perdonar a todos aquellos que confiesan sus pecados y se arrepienten y se apartan de ellos. Y se apartan. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salmos 32:1 y 2. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos 103, 10 al 12. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, hay esperanza en Él. Él nos da vida nueva cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos alejamos. Si caímos, pecamos, Él nos está esperando para que podamos arrepentirnos y aliviar esa carga, ¿no? Que muchas veces uno tiene consigo. La segunda característica
de cómo es un noviazgo bíblico, es el perdón. Y los invito a leer Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Vieron cómo arranca el texto? ¿Qué dice la primera palabra? Vestíos. Es una orden, ¿no? Vístanse. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Vístanse de entrañable misericordia. Vístanse de benignidad. Vístanse de humildad. Vístanse de mansedumbre. Vístanse de paciencia. Vístanse soportándose unos a otros. Vístanse perdonando unos a otros. Hermanos, esta es una vestimenta que me tengo que poner todos los días. Todos los días debo ponerme esta ropa. ¿Querés ser un buen novio? ¿Querés ser una buena novia? Esta es la ropa que le tenés que mostrar a tu pareja todos los días. Estas son las características que tiene un verdadero creyente, un hijo de Dios. Así se comporta un hijo de Dios. ¿Y vieron lo que dice acerca del perdón? De la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Y esto es lo que quería resaltar. El perdón en el noviazgo y en el matrimonio. Y muchas veces parece fácil, porque el perdonar es una característica habitual que hay en el cristiano. O sea, pareciera algo sencillo de ponerlo en práctica. Pero lo difícil es que, y lo complicado, es que muchas veces intentamos perdonar a nuestra manera. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice: de la manera que Cristo los perdonó a ustedes, así también háganlo. Fuimos llamados a perdonar de la misma manera que el Señor Jesucristo nos perdona a nosotros. Y veía esas dos características en el perdón de Dios. La primera es que Él nos perdona la cantidad de veces que sean necesarias. Mateo 18, 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, el noviazgo a veces tenemos muchas ilusiones, ¿no? Mucho cuentito de rosa, pero también nos va a tocar esta parte, que es perdonar. Y vas a tener que perdonar de esta manera, la cantidad de veces que sean necesarias. Y a veces lo duro está en que tenés que perdonar algo que te lo hacen repetidas veces, que saben que te molesta y pareciera que te pinchan a propósito. Pero ¿cómo nos perdona el Señor a nosotros? ¿Cuántas veces fuimos en oración al Señor a pedirle perdón por un pecado y salimos y en la semana lo repetimos? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces te perdonó el Señor? Todas. ¿O alguna te dijo: no, esta no, ya estoy cansado? Siempre lo mismo. ¿Siempre me vas a pedir perdón porque mentís? No, hermanos, nuestro Señor está dispuesto a perdonarnos la cantidad de veces que sea necesaria. De esa manera debo yo perdonar. Esto tiene que estar en tu noviazgo. Es importante. También pensaba, es importante porque quizás seas vos el perdonado. Quizás seas vos el que vayas a pedir perdón siempre por lo mismo, que molestás siempre con las mismas cosas a tu pareja. Quizás sea vos el que está ofendiendo. Bueno, qué lindo es tener del otro lado un cristiano que perdona de esta manera también, ¿no? Que te perdonan las veces que sean necesarias. ¿Ven que esa es la manera de Cristo? ¿No es a nuestra manera? La segunda característica que encontré acerca del perdón de nuestro Señor
es que no solo nos perdona la cantidad de veces que sean necesarias, sino que nos perdona para siempre. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, nuestro Señor no solo nos perdona siempre, sino que para siempre nos perdona. Y se olvida. ¿Cuántas veces lo cantamos, no? Que al fondo del mar echa nuestros pecados. ¿Se pusieron alguna vez a pensar en la profundidad del mar? En serio, en la profundidad. Bueno, ahí el Señor arroja nuestros pecados. Se olvida para siempre. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Cómo perdonamos? De la misma manera que el Señor perdona. Muchas veces somos de los que nos acordamos, ¿no? De los pecados de los demás. Estás discutiendo de algo y vienen y te dicen: no, porque vos el 12 de abril del 2023, allá en el shopping me dijiste. ¿Qué manera de perdonar es esa, si te acordás todos los detalles? ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos perdonara de la manera que muchas veces nosotros perdonamos, recordando las cosas a los demás? ¿No? Qué duro sería que el Señor nos recuerde nuestros pecados. Ir a pedirle perdón y que te diga: pero si vos hace poco viniste y me dijiste lo mismo, ¿no te acordás? ¿Es así nuestro Señor? Bueno, un verdadero noviazgo tiene estas características. Se perdona la cantidad de veces que sean necesarias y se perdona para siempre. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos perdona a nosotros. La tercera característica que veía de cómo es un noviazgo bíblico es la comunicación. Ante un conflicto hay dos posibilidades de reacciones. Están los que huyen, los que hay un problema en la pareja y se borran y esperan a que todo pase y el tiempo lo solucione. Y están los que reaccionan con los sentimientos. ¿Vieron cuando nos ofenden que están todos nuestros sentimientos ahí y no retenemos nada y largamos todo? Bueno, veía esas dos maneras de reaccionar que pueden existir y pensaba en esto: la comunicación bíblica no huye, sino que resuelve. Un cristiano no le huye a los problemas, los resuelve. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. ¿Alguien lo quiere leer? Y 27. Sí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Perfecto. Otra versión dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den lugar al diablo. Una vez leyendo un libro sobre este tema, el autor dio un ejemplo gráfico sobre esto, sobre no resolver los problemas. Y él decía que un problema lo podríamos poner como si fuese una hoja de papel. Y la hoja de papel la hacemos un bollito y estamos en nuestro cuarto con nuestra pareja y me peleo, ¿no? Tengo ese problema y en vez de resolverlo, lo tiro al piso. Y me voy a dormir. Me voy a dormir y el problema queda sin resolver y lo dejo ahí en la habitación. Y al otro día vuelve a pasar lo mismo, tengo otro problema y vuelvo a hacer un bollito, lo dejo en el piso. Y al otro día lo mismo, hasta que la habitación ya está llena de bollitos de problemas. Y va a pasar un día que todo va a explotar, ¿no? Esa habitación llena de bollitos ya va a ser insoportable. Y van a empezar a salir todos los bollitos a la luz que nunca se resolvieron. Todos esos problemas que nunca los solucionaron van a empezar a salir y a brotar. Y van a abrir un papelito y van a leer: bueno, pero tuvimos esto y no lo resolvimos, tuvimos esto otro y no lo resolvimos.
No es de un creyente, no es de un hijo de Dios irse a dormir enojado. No es de un creyente, no es de un hijo de Dios no resolver los problemas. ¿Qué dice el texto? Airaos, pero no pequéis. ¿Nos podemos enojar? ¿Podemos tener problemas en nuestro noviazgo? Sí. Pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se vayan a dormir enojados. No se vayan a dormir esperando que el tiempo resuelva lo que tiene que resolver entre ustedes dos. No lo va a curar el tiempo. Ustedes dos se tienen que sentar a hablarlo, a solucionarlo. Y esta práctica lo tienen que empezar a hacer vivo en su noviazgo. Porque pensaba en esto, yo lo he hecho. Cuando me peleaba a veces con Agustina, dejaba el celular tirado y me iba a hacer otra cosa, ¿no? Y es fácil porque es dejar el celular, ya está. Y después volvés y si querés te arreglás, si no al otro día. Pero el problema va a estar en tu matrimonio. Porque se van a ir a dormir a la misma cama, los dos. Y vas a tener la cara de tu esposa acá. No debemos evitar hablar las cosas. La comunicación es fundamental, hermanos. Fuimos llamados a hablarnos, a comunicarnos las cosas. John Piper dice en el libro Preparándonos para el matrimonio algo tan importante, me encantó. Dice, cuanto más temas puedan tratar juntos antes del matrimonio, mejor. Después de estar casados, es mucho más frustrante y amenazador pensar en algo que debieron haber tratado antes. No rehuyan tema alguno, ni eviten conversaciones con su pareja porque creen que es un buen momento para evitar el conflicto. Este es el momento ideal para enfrentar cada conflicto que puedan tener y que podría surgir más adelante. Si creen que pueden evitar los conflictos ahora para que haya un momento más oportuno después, se equivocan. Si creen que deberían evitar conflictos ahora porque un noviazgo feliz es el camino a un matrimonio feliz, están en un grave error. Antes bien, este es el propósito del noviazgo: exponer al máximo lo que cada uno de ustedes piensa, cree, siente y hace, ya sea de manera habitual o esporádica. Hermanos, la comunicación es fundamental. Yo debo decirle a mi pareja qué me molestó, por qué me enojé. Muchas veces, me acordaba del ejemplo de Esteban, ¿no? Que hablaba con Jessica, que a veces te vas y no sabes por qué se enojó tu esposa. Y te quedás maquinando en por qué se enojó. Me pasa también a veces con Agustina. ¿Qué habré hecho yo que se enojó? Quizás fue una pavada chiquitita, pero se enojó. Bueno, no es de una hija de Dios andar haciendo adivinar a su esposo por qué está enojada. No es de un hijo de Dios andar haciendo adivinar a su esposa qué cosas le molestan. Es de un hijo de Dios ir y decirle qué cosas me molestan, por más que parezca duro. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Confronta los problemas, va y los afrenta, no huye. No espera a que se le pase el enojo. Y pensaba en esto, ¿piensan que va a ser más fácil en el matrimonio si no lo hacen desde su noviazgo? Por eso Piper fue clarísimo, es el momento ideal del noviazgo para resolver estos conflictos, para empezar a entender cómo reacciona, qué piensa, qué hace. Es el momento ideal del noviazgo. La frase de Mario, ¿no? De vuelta, el noviazgo es para abrir los ojos y el casamiento para cerrarlos. Debemos conocer a nuestra novia, o a nuestro novio, no en el caso de las mujeres. Y el segundo punto en la comunicación bíblica es que no reacciona de manera imprudente. En el mismo Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Quizás no sos de los que huyen. Quizás sos de los que en el momento les gusta reaccionar.
Y debemos tener cuidado en la manera que reaccionamos, porque el texto lo dice claro: abandonen, déjenlo, deséchenlo de su vida. Toda amargura, ira, enojos, gritos, calumnias. Debemos ser aquellas personas que primero piensan y después hablan. No debemos ser de los que hablan y después piensan, ¿no? ¿Cuántas veces nos arrepentimos después de las cosas que dijimos? Porque no las pensamos. Porque cuando te ofenden, hay algo en vos que lastiman, ¿no? Ya sea tu orgullo, tu sentimiento, hay algo en vos que están tocando. Y están los sentimientos ahí mezclados. Y debemos tener cuidado, porque nuestras palabras pueden lastimar mucho más que un acto, muchas veces. Debo ser una persona que no reacciona de manera imprudente, sino que primero piensa. Por más que te lleve a respirar hondo un buen tiempo, respirá y pensá. El texto que leíamos en Colosenses decía que nos debemos soportar también. Es duro, ¿no? Porque cuando nos ofenden hay que soportar lo más que podamos, hay que aguantarlo. Sí, tenemos que decir las cosas, tenemos que confrontar, tengo que decir qué me enoja, qué me molesta, pero no lo puedo decir ni con gritos, ni con ira, ni con enojo, ni con calumnias. No es la manera, no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios soporta, espera, y en el momento adecuado resuelve el problema, el conflicto. Es la comunicación fundamental, hermano. Es fundamental en el noviazgo. Deben practicarlo todo el tiempo. Lo mismo, ¿no? Al igual que el punto anterior. Si no lo practican en el noviazgo, ¿cuándo lo piensan corregir? ¿En el matrimonio? Más duro va a ser. La cuarta característica de cómo es un noviazgo bíblico es que hay un hombre que se está preparando para ejercer su rol como Cristo en el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un noviazgo bíblico tiene a un hombre que se está preparando para ser un sacerdote de su hogar. Y hay tanto para decir acerca del sacerdocio. Podríamos estar mucho tiempo en esto, pero solamente voy a hablar de la oración, porque los martes estuvimos estudiando el libro del sacerdocio y fue el punto que más me chocó a mi vida, y es sobre la oración. Hermanos, si estás de novio o te vas a poner de novio, ya no es tu prioridad orar solo por tu vida. Ya no es tu prioridad orar solo por vos. Hay una mujer por la que tenés que orar todos los días. Y es difícil llegar al matrimonio sin haber orado por tu novia en todo tu noviazgo, porque vas a tener que arrancar de cero. Es como empezar a andar en bicicleta. Vas a tener que aprenderlo en tu matrimonio. Pero si lo haces en tu noviazgo, ya vas a venir con ritmo, entonces ya vas a estar andando en bicicleta y vas a orar con más facilidad por tu esposa. Me venía a memoria nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser entregado para ser crucificado, le oró por sus discípulos y oró por Pedro. Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Ven cómo el Señor ya estaba intercediendo por su iglesia? Me venía a memoria la carta de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos. Y no ora solo por los que estaban ahí en ese lugar, sino por todos los que iban a creer. ¿Ven cómo el Señor está orando por su iglesia? ¿Y no es nuestro Señor Jesucristo quien está intercediendo todo el tiempo por nosotros? Debo orar por mi esposa de la misma manera que nuestro Señor ruega por mi vida, por nosotros.
debes orar por tu novia como el Señor ruega por ella. Debemos orar como si nuestra novia o nuestra esposa no hubiese orado en el día de hoy. Eso es lo que me quedó grabado en lo que estábamos estudiando los martes. Debo orar por ella como si ella no hubiese orado. Debo pedirle al Señor que aumente su fe en el día de hoy. Debo pedirle al Señor que la purifique, que sea santa, que esté alejada del pecado, de la maldad. Debo pedirle al Señor que la cuide si sale de mi casa y va a la facultad, al trabajo. Si ella no oró, si se levantó apurada y no oró para ir al trabajo, a la facultad, debo pedirle al Señor que la cuide. Debo rogarle por ella para que llegue bien. Debo pedirle al Señor que sea una mujer que tenga un corazón conforme al de Cristo. Debo interceder por ella, por su bienestar, por su alma. Es nuestro deber como sacerdotes del hogar orar todo el tiempo por ella, como si ella no hubiese orado el día de hoy. Ese es nuestro deber. La quinta y última característica de cómo es un noviazgo bíblico es que tiene una mujer que se está preparando para estar en sumisión a su marido. Efesios 5, 22, 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué es la sumisión? Es el llamado divino de una esposa a honrar y a afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a cumplirlo de acuerdo a los dones que ella posee. Este es el significado de la sumisión. Ahora, ¿qué es lo que no significa sumisión? La sumisión no significa que una mujer tiene que dejar de pensar. No significa que una novia o una esposa no tenga nada que aportar a las decisiones de su marido, ni que pueda influir en las decisiones de su esposo. La sumisión no procede de la ignorancia o la incompetencia. Esto no es sumisión. Quiero darle un ejemplo práctico. Imagínense que con Agustina volvemos a nuestro noviazgo y estamos por decidir el salón donde nos vamos a casar, ¿no? Y ya vimos varias opciones y yo me decido por un salón porque, bueno, quizás estamos dando muchas vueltas y le digo a Agustina, bueno, ya mañana voy a reservar el salón, ya está. Así nos sacamos este tema de encima. Y ya tengo, ¿no?, la decisión tomada, lo voy a hacer, pero viene Agustina y me dice: sé que pensaste mucho en esto y es bueno cuando tenés la iniciativa de hacer cosas y asumir la responsabilidad, pero no tengo paz con esta decisión. No estoy segura, no estoy tranquila. No sé si va a ser la mejor opción este salón. ¿Podemos pensarlo un poco más? ¿Podemos seguir buscando salones, otros presupuestos? ¿Podemos orar? Y veía 3 motivos por qué esto es una sumisión bíblica. Porque los esposos, a diferencia de Cristo, pueden fallar. Hermanos, los varones vamos a fallar. Y somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones muchas veces. Y bueno, nuestra esposa nuestra novia en este caso, puede venir y en sumisión decirnos: mirá, esta decisión que vas a tomar quizás no es la mejor, esperemos un poco más, pensemos. ¿Ven la sumisión? ¿Ven cómo está ese amor tierno de la esposa que se está sujetando a su marido, pero le está diciendo: quizás no es lo mejor, no es lo apropiado, pensemos un poco más? El segundo motivo de por qué es una sumisión correcta esta es porque los esposos anhelamos que nuestras esposas se alegren con nuestras decisiones. Lo que más satisfacción trae a mi vida es cuando tomo una decisión correcta y eso la beneficia a Agustina. Entonces, es bueno tener una novia en sumisión, una esposa en una sumisión correcta para que el marido pueda tomar buenas decisiones
Y eso va a traer bendición a la familia, al hogar. Y el tercer motivo es porque expresó sus pensamientos y comunicó claramente que ella apoya mi liderazgo y mi rol como cabeza. Ella, en el ejemplo que dimos, no fue y reservó otro salón y ya está, ella tomó la decisión. No. Me dijo, yo sé que vos sos el que toma las decisiones, yo sé que, y me gusta que tengas la iniciativa, la responsabilidad, pero ¿por qué no buscamos otra alternativa? ¿Ven cómo se sujeta al marido? ¿Ven cómo respeta las decisiones? Después, bueno, el marido tomará la decisión que corresponda y tocará afrontar las consecuencias, buenas o malas, pero la mujer está ahí apoyándolo, apoya su liderazgo, apoya sus decisiones que él va a tomar. Quería darle un cierre a esta serie con unas palabras que John Piper le dedicó a su hijo antes de casarse. Y le está hablando a su hijo que se va a casar con una esposa, pero llévenlo al noviazgo, no lo lleven solo al matrimonio. Me encantaron estas palabras. Y dice, si ahora quieres tú a tu esposa bendecir, póngale no la palabra novio, novia, esposa, esposo, amala más y amala menos. Si en los años venideros, por alguna extraña providencia de Dios, llegas a poseer las riquezas de este mundo y sin dificultad caminas por el escenario al lado de tu esposa, asegúrate de amarla, amala más que a todas las riquezas. Y si tu vida se entrelaza con cientos de amistades y tejes un manto festivo con todos tus dulces afectos, grandes y pequeños, asegúrate, sin importar cuánto se rasgue, de amarla. Amala más que a los amigos. Y si llega el punto en que estés cansado y la pena susurra, hazte un favor, anda, libérate y abraza las comodidades contigo. Considera, tu esposa la sobrepasa, así que amala más que a tu bienestar. Y si tu propio oficio llega a ser, según todos los críticos, digno de gran estima, y las ventas exceden todos tus sueños, cuídate de los peligros del nombre y amala más que la fama. Sí, amala más que a la vida, ama a esa mujer llamada tu esposa. Amala como tu mejor regalo en la tierra. No te aventures más allá de eso. Para que tu amor no se vuelva una fachada de un tonto, asegúrate de amarla menos que a Dios. No es sabio ni amable llamar a un ídolo por nombres dulces y caer en humildad frente a una semejanza de tu Dios. Adora por encima de tu gran amor sobre la tierra al único Dios que a ella le da valor. Ella va a entender desde su lugar secundario que tu gran amor es también gracia y que ahora tus elevados afectos fluyen libremente de un voto respaldado por promesas que Dios te hizo primero. El mayor regalo que das a tu esposa, a tu novio, a tu novia, a tu esposo, es amar a Dios más que a ella misma. Y por eso te ruego, ve y amala más, amándola menos. Fuimos llamados a amar al Señor, amigos, sobre todas las cosas. Y un ídolo puede estar disfrazado de una mujer o de un hombre. Pero mi vida tiene que amar primero al Señor, encima de todo, siempre. Y amando al Señor, voy a amar de la manera correcta a Agustina. Amando al Señor van a poder amar a sus esposas, a sus novias, a sus novios. Pero solo amando al Señor. Cuando empezamos la serie, dijimos que no se trata de herramientas para tener un buen noviazgo. No se trata de herramientas para ser buenos consejeros. Se trata de que seamos mejores cristianos, que seamos mejores hijos de Dios. Al fin y al cabo, de eso se resume la vida, de amar a Dios. Amén.